En los albores de la humanidad, cuando el mundo era joven y el hombre aún recordaba los susurros del jardín, una sombra comenzó a extenderse. No era una sombra de la tarde ni de una nube pasajera, sino una oscuridad que nacía en el corazón mismo del hombre. La tierra, que una vez resonó con la risa y el canto, ahora gemía bajo el peso de la malicia y la violencia. Los días de los hombres se llenaron de planes perversos, sus pensamientos más íntimos eran solo para el mal, y la pureza que Dios había sembrado en la creación se marchitaba con cada amanecer. Desde su trono celestial, el Creador observó la obra de sus manos, y un profundo dolor, casi un arrepentimiento, llenó su corazón. Había dado vida con amor, había caminado con los primeros hombres en la brisa del día, y ahora, cada rincón del mundo estaba corrompido. La maldad se había arraigado tan profundamente que no había una sola hebra de virtud que no estuviera manchada. Y entonces, una decisión solemne y terrible se formó en la mente divina: borraría todo rastro de aquella humanidad de la faz de la tierra. Pero incluso en la más densa oscuridad, a veces, una pequeña luz se atreve a brillar. Y en medio de aquella generación pervertida, vivía un hombre cuyo nombre era Noé. Él no se dejó arrastrar por la corriente de la depravación. Su corazón estaba limpio, su espíritu era justo, y caminaba en comunión constante con Dios. Noé encontró gracia a los ojos del Señor, una gracia que lo apartaba de la condenación inminente. El día que Dios le habló, la voz no fue un trueno retumbante, sino un susurro que caló hasta lo más profundo de su alma. El fin de toda carne ha llegado para mí, le dijo el Señor. La tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y Noé, un hombre que no conocía las mareas del océano ni las alturas de las montañas, recibió entonces la más extraña y monumental orden jamás dada a un mortal. Una orden que desafiaba toda lógica humana: construir un arca. No cualquier embarcación, sino una colosal, de 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto, dividida en pisos y habitaciones, y recubierta de brea por dentro y por fuera. Un arca para salvar no solo a su familia, sino a parejas de cada especie viviente, de un diluvio que Dios prometió desatar sobre la tierra. Noé no titubeó. Donde otros habrían cuestionado o se habrían burlado, él simplemente obedeció. Con cada golpe de martillo, con cada viga que levantaba, la gente de su tiempo lo miraba con una mezcla de lástima y burla. ¿Un diluvio?, se mofaban. En esta tierra seca, este viejo está loco. Pero Noé, con una fe inquebrantable en el Dios que caminaba con él, continuó su obra, día tras día, durante décadas. Mientras el arca, una monstruosa silueta de madera, crecía bajo el sol, el cielo permanecía azul y la vida seguía su curso depravado. Las bodas se celebraban, los negocios prosperaban ilícitamente, y la violencia se intensificaba. Nadie creía que un evento tan cataclísmico pudiera estar a la vuelta de la esquina. Nadie, excepto Noé y su familia. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, junto a sus esposas, compartían la misma convicción de su padre, trabajando incansablemente a su lado. Finalmente, después de décadas de esfuerzo y ridículo, el arca estuvo lista. Sus proporciones eran asombrosas, una estructura sin igual en la historia del mundo. Y entonces, el milagro comenzó. Los animales, guiados por una fuerza invisible, empezaron a llegar: aves del cielo, bestias del campo y criaturas que se arrastraban, de dos en dos, macho y hembra. Entraron ordenadamente al arca, llenando cada compartimento, cada piso. Fue una visión que, de haberla presenciado los demás, los habría dejado helados de terror. Con todos los animales dentro y la familia de Noé a bordo, la puerta se cerró. Noé no la cerró. Fue una mano divina la que la selló desde fuera, marcando el final de la paciencia de Dios y el inicio de un nuevo y terrible capítulo en la historia de la creación. La expectación era palpable dentro del arca, un silencio cargado que contrastaba con el bullicio inconsciente del mundo exterior. Y entonces, de las nubes que se habían ido reuniendo lentamente, el primer chaparrón cayó. No fue una lluvia común de verano, sino un aguacero que no conoció fin. Al principio, quizás algunos rieron, pensando que era solo una fuerte tormenta.
Pero la lluvia no paró. Se intensificó, cayendo en torrentes, en cataratas incesantes. Las nubes se abrieron como compuertas rotas, y desde las profundidades de la tierra, las fuentes del gran abismo se rompieron, brotando con una fuerza inaudita, inundando valles, desbordando ríos y anegando las llanuras. El mundo exterior, antes lleno de burla y pecado, se convirtió en un escenario de caos y desesperación. El pánico se apoderó de aquellos que, hasta hace poco, se reían de Noé. Corrieron hacia las colinas, hacia los lugares más altos que conocían, pero el agua los perseguía, implacable, subiendo centímetro a centímetro, metro a metro. Los gritos de terror se alzaron por encima del estruendo del diluvio, un coro de remordimiento tardío y miedo abrumador. Dentro del arca, Noé y su familia sintieron el balanceo, el crujido de la madera, pero estaban seguros. El arca, diseñada y construida bajo la dirección divina, se elevaba sobre las crecientes aguas. Afuera, la vida se extinguía. Pueblos enteros desaparecieron bajo las olas, los árboles fueron arrancados de raíz, y todo rastro de la civilización perversa se disolvió en el torbellino. La tierra que Dios había creado con tanto amor ahora era purificada, sumergida bajo un océano de juicio. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Las aguas cubrieron las montañas más altas que había bajo todo el cielo. Nada en la tierra pudo sobrevivir a esa furia líquida. Y mientras la tormenta rugía y el mundo se ahogaba, el arca flotaba, una brizna de esperanza en un mar de desolación. Era el único testimonio de la gracia de Dios, el único refugio para la vida que Él había escogido preservar. Con el último lamento de la tierra silenciado por las aguas, solo quedaba el inmenso silencio del agua. La furia de la tormenta había cesado, pero las aguas permanecieron, cubriendo cada cumbre, cada valle. El arca flotaba a la deriva, un pequeño punto de vida en un mundo transformado en un océano sin orillas. Dentro, Noé y su familia, junto a la miríada de criaturas, vivían en un estado de expectación, escuchando el chapoteo monótono de las olas contra el casco de madera, una sinfonía acuática que marcaba el paso de los días. Pasaron 150 días desde que las fuentes del gran abismo se rompieron y las ventanas de los cielos se abrieron. 150 días de aislamiento, de fe puesta a prueba, de confianza en la promesa divina. La paciencia de Noé era tan vasta como el mar que los rodeaba. Él sabía que el mismo Dios que había desatado el juicio, también sería fiel para traer la liberación. Y así fue. Con un propósito divino, las aguas comenzaron a descender gradualmente. Un viento comenzó a soplar sobre la tierra, y poco a poco, las corrientes cesaron. Las cumbres de las montañas, que una vez fueron los primeros en sumergirse, fueron las primeras en reaparecer. Primero, los picos más altos, como pequeñas islas emergiendo de un mar infinito, luego las crestas, y finalmente, la tierra. El arca reposó sobre los montes de Ararat, una imponente cadena montañosa. La sensación de tierra firme bajo la inmensa embarcación debió ser un consuelo indescriptible. Sin embargo, aún no era tiempo de salir. Noé esperó. Pasaron 40 días más, y Noé decidió enviar un cuervo para ver si las aguas habían disminuido. El ave voló de un lado a otro, sin encontrar un lugar donde posarse, y regresó al arca. 7 días después, Noé envió una paloma. La pequeña ave alzó el vuelo, buscando tierra seca. El corazón de Noé debió latir con esperanza, pero la paloma también regresó, sin encontrar dónde asentar la pata. Las aguas aún cubrían la superficie de la tierra. La fe y la paciencia volvieron a ser probadas. 7 días más tarde, Noé, con una mezcla de anhelo y resignación, volvió a enviar la paloma. Esta vez, la espera de Noé estaba cargada de una expectación casi insoportable. Los días se habían convertido en semanas, las semanas en meses, y el anhelo de volver a pisar tierra firme era palpable en el arca. La paloma desapareció en el vasto horizonte gris. Las horas pasaron lentamente, cada minuto una prueba de fe. Y al atardecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse sobre el inmenso mar que una vez fue el mundo, la paloma regresó. Su vuelo era más decidido, su llegada más urgente. Y en su pico, traía una pequeña, pero gloriosa,
rama de olivo verde. El corazón de Noé debió de haber saltado de alegría. Una rama de olivo. Era una señal inequívoca. Las aguas habían disminuido lo suficiente como para que los árboles volvieran a emerger. La vida estaba regresando. Dios, en su fidelidad, estaba cumpliendo su promesa. 7 días más esperó Noé, con la paciencia de quien ha aprendido a confiar en el tiempo divino. Y por última vez, envió la paloma. Esta vez, la paloma no regresó. Era la señal definitiva, el anuncio silencioso de que la tierra estaba seca, lista para ser habitada de nuevo. Con una mezcla de reverencia y euforia, Noé y su familia abrieron la puerta. La luz del sol los recibió, un sol que se sentía diferente, purificado. Uno a uno, y de dos en dos, las criaturas emergieron del arca. Bestias salvajes y animales domésticos, aves de todo plumaje y reptiles de toda especie, todos pisaron la tierra seca, respirando el aire fresco y limpio de un mundo renacido. Noé, con su familia a su lado, sintió la hierba bajo sus pies, un suelo que había sido lavado de toda maldad. Lo primero que hizo no fue construir una casa, ni buscar alimento, sino edificar un altar al Señor. Y Dios, conmovido por la devoción de Noé, pronunció una promesa que se extendería por todas las generaciones venideras. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, dijo el Señor en su corazón. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Para sellar este pacto eterno, Dios extendió un signo visible y glorioso en los cielos, una señal que sería un recordatorio perpetuo de su fidelidad. La desolación del pasado había sido purificada, y una nueva era comenzaba bajo el beneplácito divino. Noé, el hombre justo que había caminado con Dios, se convirtió en el padre de una nueva humanidad. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, serían los progenitores de todas las naciones que poblarían la tierra. Con la tierra seca y el pacto establecido, la vida en el nuevo mundo comenzó a tomar forma. Noé, siendo agricultor, se dedicó a labrar la tierra, y plantó una viña. Sin embargo, incluso en este nuevo comienzo, la imperfección humana no tardaría en manifestarse. Un día, después de haber cultivado su viña y cosechado su fruto, Noé bebió del vino que produjo. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo encontraron en este estado. Cam, al ver la desnudez de su padre, salió y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Pero Sem y Jafet, al escuchar la historia de su hermano, reaccionaron de una manera diferente. Tomaron una vestidura, la pusieron sobre sus hombros, y caminando de espaldas para no ver la desnudez de Noé, lo cubrieron. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, y bendiciones sobre Sem y Jafet. Esta historia, aunque menos gloriosa que el diluvio mismo, es crucial. Nos muestra que la salvación del diluvio no eliminó la lucha interna del hombre contra su propia naturaleza. El mundo había sido limpiado externamente, pero la necesidad de redención en el corazón humano permanecía. La historia de Noé, entonces, se convierte en un espejo para la humanidad, reflejando tanto la justicia divina como la resistencia del espíritu humano a la perfección. Noé fue más que un constructor de arcas, fue un faro de fe en tiempos de oscuridad abrumadora, un recordatorio viviente del poder de la obediencia y la inquebrantable gracia de Dios.
El corazón del hombre, aunque salvado, seguía siendo propenso a la fragilidad y al error. Un día, después de haber cultivado su viña y cosechado su fruto, Noé bebió del vino que produjo. Se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. Era una escena de vulnerabilidad, un recordatorio de que ni siquiera el hombre más justo estaba exento de fallas en su naturaleza caída. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo encontraron en este estado. Cam, al ver la desnudez de su padre, salió y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Su acción fue una de burla y falta de respeto, revelando una carencia de honor que contrastaba con la devoción de su padre. La noticia se extendió, una pequeña mancha en el lienzo de este nuevo comienzo. Pero Sem y Jafet, al escuchar la historia de su hermano, reaccionaron de una manera diferente. Con una sensibilidad y un respeto que honraba a su padre, tomaron una vestidura, la pusieron sobre sus hombros, y caminando de espaldas para no ver la desnudez de Noé, lo cubrieron. Fue un acto de dignidad y amor filial, una demostración de la virtud que aún existía en la humanidad, incluso en este nuevo mundo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, pronunció una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, y bendiciones sobre Sem y Jafet. Esta profecía marcaría el destino de sus descendientes y las futuras naciones, revelando cómo las acciones de un solo hombre podían tener ramificaciones profundas a través de las generaciones. Esta historia, aunque menos gloriosa que el diluvio mismo, es crucial. Nos muestra que la salvación del diluvio no eliminó la lucha interna del hombre contra su propia naturaleza. El mundo había sido limpiado externamente, pero la necesidad de redención en el corazón humano permanecía. El pacto de Dios, simbolizado por el arco iris, era firme, pero la responsabilidad de vivir en rectitud y de honrar el pacto de Dios recaía ahora sobre las futuras generaciones. La historia de Noé, entonces, se convierte en un espejo para la humanidad, reflejando tanto la justicia divina como la resistencia del espíritu humano a la perfección. Los años de Noé se extendieron por siglos después del diluvio. Fue testigo de cómo sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus descendientes, comenzaron a multiplicarse y a extenderse por la faz de la tierra. Desde el arca, una nueva civilización empezó a brotar, llevando consigo las memorias del gran diluvio y la promesa del arco iris. Noé, que había vivido antes y después del gran cataclismo, se convirtió en un patriarca, un eslabón viviente entre el mundo antiguo y el nuevo. Él fue el primero en plantar viñas en esta nueva tierra, un símbolo de cómo la humanidad, incluso después de un juicio devastador, continuaría cultivando, construyendo y buscando la vida. Sus acciones sentaron las bases para la agricultura y la vida en comunidad, demostrando que, a pesar de las adversidades y las imperfecciones, la humanidad estaba destinada a prosperar y a cumplir el mandato divino de fructificar y multiplicarse. El legado de Noé no fue solo el arca que construyó o la familia que salvó. Su mayor legado fue la fe inquebrantable que demostró ante la incredulidad del mundo, la obediencia radical a la voz de Dios y la confianza total en sus promesas. Él es un testamento viviente de que, incluso en los tiempos más oscuros y corruptos, un solo hombre justo puede encontrar gracia a los ojos del Señor y convertirse en el instrumento de una salvación asombrosa. Su vida fue un testimonio de que la relación con Dios no se basa en la perfección humana, sino en la fidelidad divina y la respuesta obediente del hombre. Así, la narrativa de Noé y el diluvio trasciende una simple historia de destrucción y salvación. Es una poderosa lección sobre la misericordia de Dios, la fragilidad humana, y la esperanza constante de un nuevo comienzo. El anciano patriarca, después de vivir 950 años, finalmente murió. Su partida marcó el cierre de una era y el verdadero comienzo de la humanidad tal como la conocemos hoy. Noé fue más que un constructor de arcas, fue un faro de fe en tiempos de oscuridad abrumadora, un recordatorio viviente del poder de la obediencia y la inquebrantable gracia de Dios. La historia de Noé y el diluvio, por lo tanto, no es solo un relato de catástrofe y rescate. Es una epopeya de esperanza que resuena a través de los siglos. Nos enseña sobre las consecuencias de la maldad, sí, pero más importante aún, nos habla de la misericordia divina que busca preservar,
purificar y renovar. Nos recuerda que, incluso cuando el mundo parece ahogarse en su propia depravación, Dios siempre provee un camino, un refugio, un arca de salvación para aquellos que le buscan y le obedecen. Hoy, cuando vemos el arco iris después de una tormenta, no es solo un fenómeno natural, es un símbolo eterno del pacto de Dios, una promesa de que Él es fiel, que sus planes de bien prevalecerán, y que la vida siempre encontrará un camino. La vida de Noé es un testimonio perdurable de que la fe, la paciencia y la obediencia a Dios pueden no solo salvar a un hombre y a su familia, sino también redefinir el curso de toda la historia humana.